Hablamos de la hidrovía del Paraná, por ahí se traslada gran parte del comercio de granos. ¿Se amplía la concesión? Esto es una concesión que está en manos privadas desde el año 95. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se estima que el gobierno argentino perdió entre 2011 y 2020 alrededor de 10.000 millones de dólares por la hidrovía. Y ahí tenés una de las claves de la crisis que arrastra la Argentina. Pensá, si podés controlar eso, en un año y unos meses más le pagás al contado al Fondo Monetario Internacional. Fran, ¿cómo andás? Ahí vi que se activó la renovación de la concesión de hidrovía por 20 años más. Creo que si queremos publicar algún material con esto, deberíamos salir a grabar cuanto antes. No te digo esta semana, pero como mucho, la otra. Ale, ¿qué haces? Che, y dale, metámosle. Ahí hablo con el Chuza y Hugo, estos amigos de San Pedro, que te dije que nos pueden ayudar con una embarcación y vamos. Tendríamos que ir hablando con la gente a entrevistar y eso. Dale, ahí, a pleno. Llamo a Klaus ya para ver todas las cuestiones de producción que podamos y salir lo antes posible. ¿Vamos hasta Brasil? Y vamos viendo, Ale, porque con la tremenda bajante que hay, vamos a ver si llegamos. Con poca anticipación, pero muy entusiasmados, salimos desde Zárate río arriba. Después de 20 años de gestión privada, la concesión a las dos empresas que controlaban el Paraná se ponía en cuestión. Los titulares de los grandes medios salieron en defensa del modelo impuesto en los 90, pero la polémica a nivel nacional se mantenía a flote. Motivados por nuestro amor al río y por un tema que atravesaba la agenda política del país, reunimos un pequeño equipo de rodaje, conseguimos un barco y fuimos a buscar miradas más profundas para entender qué se pone en juego cuando se habla de la hidrovía. Gisela Rauch y Ariel Ocantos investigan la hidrovía y los megaproyectos que dependen del agua para garantizar el actual modelo económico. Forman parte de Taller Ecologista, una de las organizaciones del movimiento socioambiental del litoral. La hidrovía es un programa infraestructural que tiene como finalidad acondicionar los ríos Paraguay y Paraná para que puedan navegar los grandes buques, o sea, los buques interoceánicos, y poder transportar todo lo que son los elementos físicos derivados de lo que podríamos llamar la naturaleza, ¿no? Esto que se llaman recursos naturales, hacia los centros de producción global. Es decir, la hidrovía hace las veces de un conector entre las zonas en que se extraen estos elementos y estos mercados internacionales a donde se transportan. La hidrovía nació como proyecto a fines de los 80, luego de varios intentos de construir, digamos, o llevar a cabo esta mega infraestructura, en la cual, digamos, a través del sistema de la Cuenca del Plata, los gobiernos de los 5 países que conforman el sistema de la cuenca, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, decidieron justamente implementar este proyecto llamado hidrovía. Históricamente el Estado Nacional fue el encargado de llevar a cabo, digamos, lo que eran las tareas de dragado en el río desde fines del siglo XIX, ¿no? Y eso sucedió hasta mitad de los 90. Y eso se da en el marco justamente de lo que fue la reforma del Estado, esta idea de la privatización de empresas públicas, pero también de lo que fue el cambio en la gestión portuaria.
La mayor parte del comercio internacional circula en distintos tipos de megabarcos. Enormes estructuras flotantes que atraviesan océanos, mares y ríos. El ingeniero naval y oficial de Marina Mercante Miguel de Gregorio es una de las personas que sabe quiénes están detrás de estas estructuras fluviales. Lo que se concesionó fue la red troncal de dragado desde Santa Fe al océano. Esa red troncal es el dragado, como bien dice, de nada más que la cuenca central. Acá hay una cuestión muy importante, es la presión internacional para que los buques cada vez sean de mayor volumen. Al decir mayor volumen, es mayor calado, mayor manga y mayor eslora. Pasamos de los Panamax a los Super Panamax y a los Post Panamax. Son tamaños de buque que en definitiva inciden en su calado. Calado es la parte que está desde la línea de flotación hacia abajo. Entonces, las internacionales, ayudado por la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene como objetivo que los buques que el río tenga más calado para permitir menor cantidad de buque, abaratar costos de fletes en detrimento del paleocauce o el cauce natural del río Paraná. Para ello se licitó una empresa internacional, en su momento en 1994, de la mano de Carlos Saúl Menem, el presidente, y ese dragado primeramente fue en 28 pies, después pasó a ser 30, después a 32, y se siguieron entusiasmando, y son como los apostadores. Ahora estamos en 36 pies de profundidad. La mejor definición de hidrovía me la dio una investigadora que me dijo que la hidrovía era la lengua de los agronegocios para nombrar al río. Y pensar al río como una hidrovía, que es efectivamente la lengua, diría yo, de los agronegocios y quizás de los extractivismos en general, convierte a un fenómeno complejo, socionatural y muy geográfico, muy diverso, en una plataforma de circulación de bienes y de mercancías. El sueño de la hidrovía es un barco atrás de otro, digamos, en una larga fila que termina en Rotterdam y empieza en Puerto General San Martín. O sea, si fuese por ello sería una cadena de cosas que no se mueve más porque no salió y ya llegó. Esta manera de pensar el río no es casualidad, y es mucho más actual de lo que parece. Con la antropóloga Macarena Romero Acuña remontamos esa historia. Podemos pensar todo el corredor Paraná-Paraguay como un corredor que desde las épocas de la colonización cambió su dinámica y su forma de entender el río, ¿no? Los vínculos que se tejían en relación al río tenían que ver con un acceso al agua, un acceso a la comida, a la pesca. Se pensaba como un canal de navegación, pero no como un canal de navegación que fuese un medio para hacer llegar el oro a España, ¿no? Entonces, podemos pensar que esta categoría de hidrovía tiene que ver con categorías colonizadoras, tiene que ver con modos de pensar el recurso como algo que puede ser a favor de cierta extracción, de cierto extractivismo. Particularmente acá en Argentina y en relación a esta zona, a partir de los años 70 se empieza a hablar de la categoría de hidrovía y se empiezan a hacer distintos planeamientos y distintos proyectos de dragado para generar que los barcos de ultramar o de gran calado puedan llegar a los distintos puntos para seguir contribuyendo al comercio exterior. Durante los últimos 20 años, el control real sobre el río Paraná fue de dos empresas, Yandenul, de origen belga, y EMEPA, de capitales argentinos. De esta unión surge una sociedad anónima con un nombre de fantasía que no existe en ningún diccionario: Hidrovía. Al cambiarle por 20 años el nombre, lo que se intentó fue diluir la identidad de un río. Pero lo que hay no es una hidrovía, es un río, el río Paraná.
acá la bajada te complicó con el tema de los bancos de arena y eso. No sé, nosotros como rastreamos, los porteros andamos renegando con el enganche y ahí a romper herramientas, motor y fuerza. Aparte que perdimos los lugares de reproducción porque lo que es lo atrás de los arenales se criaba el sábalo y bueno, después viene al sábalo, viene todo el alimento de los otros pescados. La laguna, ¿no? La laguna dentro de la No tenemos más laguna. Claro. No tenemos, acá hay una sola en este islote que es la única que ha quedado. Después no hay, en otro islote no hay, están todas secas. Bueno, lo que se ve, esta es mi ranchada, había 15 metros de costa y a través de la hidrovía de los barcos, las manejadas que causan, se va comiendo la costa. Ahí pueden ver cómo está quedando la barranca y bueno, ya me queda muy poca costa que voy a tener que desarmar la ranchada para correrla para otro lugar. Eso vivimos día a día, los vientos, la gran cantidad de barcos que pasan, no merman la velocidad, causan grandes manejadas y estamos teniendo esto como se ve y bueno, esa es la vida que pasamos el pescador. Esta es mi humilde ranchada. El pescador vive así, no pretende tener mucho lujo, simplemente tener un reparo de los vientos, de la lluvia. Y acá hace 5 años que estoy en este lugar, hace 5 años que estoy y bueno, y ya cualquier momento yo calculo que un año más yo voy a tener que desarmar esto porque se vienen comiendo la costa. A pesar de que en todo el país existen alrededor de 20.000 pescadores y pescadoras artesanales, la actividad no está del todo regulada. Mientras esquivan megabarcos, intentan organizarse para no quedar a merced de los grandes frigoríficos que pagan unos pocos pesos por el pescado que después venden a precios internacionales. Ante todas estas adversidades, sus luchas, sus alianzas, sus redes, son fundamentales para vivir en el río. Nos encontramos en Rosario con el economista Sergio Arelovich, quien hace tiempo investiga un camino sinuoso y complejo, el recorrido de las finanzas de las grandes multinacionales en Argentina. Yo borraría el nombre de hidrovía y en realidad pondría en el centro la discusión sobre el tema de la cuenca del Plata, el río Paraná que forma parte de la cuenca y todo el complejo que de ello involucra, que además está en un territorio donde hay gente, donde vive gente, donde trabaja gente, donde hay pequeñas empresas, donde hay empresas familiares, donde también hay multinacionales y por lo tanto la discusión es por un lado esto, ¿no? El tema del fin de la concesión y las alternativas que uno pensaría para el futuro
Pero esto uno no debe vincularlo de otra cuestión, que es el tema de la larga marcha que terminó en la privatización de todo el sistema portuario argentino y que forma parte de la misma problemática. Con hablar solamente de quién hace el dragado, de cómo lo hace, si es una empresa nacional o extranjera, apenas tocamos la puntita del problema que tiene un conjunto de aristas, ¿no? Cuando se puso en marcha, si bien hubo muchísimas organizaciones en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, que de alguna manera estaban tratando de que la hidrovía no se lleve a cabo por todos los impactos que iba a tener en el territorio. Bueno, en su momento tampoco se sabía demasiado sobre qué impactos podía tener, por ejemplo, el avance de la frontera agrícola. Hoy ya sobre los hechos consumados y que las poblaciones están sufriendo hace varias décadas estos impactos, bueno, creemos las organizaciones, principalmente ecologistas, que es un momento para poder repensar el modelo productivo que la hidrovía está soportando. Ahí tengo canal, ahí. Déjame pasar, por favor. Ahora por la patita. Está varado ahí. Pero de este lado me parece que no, por eso te decía que... Claro, mirá, acá te vas a varar, No me entendiste igual la manera. Sí, viene abierto. A plomo. Hola Clau, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos en el medio del río con poca señal, pero para contarte un poquito cómo venimos. Se nos está complicando la navegación, porque el río está muy bajo, es difícil llegar a las orillas, hoy nos varamos, pero por suerte después pudimos salir. Pero esa es la mayor dificultad que estamos teniendo. Después el material está muy bien, hermosa la gente, muy comprometida. La verdad que eso está muy lindo. Hola Fran, ¿cómo andan? Bueno, qué bien lo del material y cruzarse con linda gente, eso está bueno. Pero qué garrón lo de la bajante. Lo que necesitamos garantizar en sí es los plazos de producción, lo que venimos hablando. Así que veamos de acortar quizás el recorrido y si no, ver temas fechas, porque todo sigue igual. Si queremos publicar algo antes de que se renueve la concesión, estamos un poco justos. No, vete para vos, güey. Sobra, y Borrell, sobra medio, me la como yo. Dale, dale, sí. Yo la fábrica lo tenía en Pelusa. ¿Está bien caliente? Sí. Sí. Primero en Florida y después en Munro. En Munro, mirá, yo vivo al lado de Munro. El proyecto Hidrovía abarca un trayecto de 3.800 kilómetros, desde el puerto de Cáceres, en el sur de Brasil, hasta el Río de la Plata.
Lo que plantea es una artificialización del río. Hacer el canal central más ancho y más profundo para que pasen barcos cada vez más grandes. Tan grandes como para llevar el 80% de las exportaciones de Argentina. Desde los más de 30 puertos cercanos a la ciudad de Rosario salen 6.000 barcos al año. Solo de soja llevan casi 100 millones de toneladas. Todo el complejo del agronegocio no se podría sostener sin las aguas marrones del Paraná. Mempo Giardinelli es escritor y periodista. Hace años que a través de su columna dominical propone una mirada sobre el río Paraná desde la soberanía y la gestión nacional. El llamado comercio exterior argentino se hace a través de una cantidad, creo que son como 25, 27 puertos. Hoy ninguno de esos puertos es argentino, son todos extranjeros, con sus propias banderas, con sus propias policías, con sus propios límites. Son enclaves extranjeros en territorio nuestro, que además, no pagan impuestos. No hay pesaje. En realidad nadie sabe cuánto llevan de peso, qué cantidad de toneladas. ¿Por qué? Porque ellos hacen una declaración jurada. Y la declaración jurada la hacen ante la Bolsa de Comercio de Rosario, que son ellos mismos. Ahí no entra la FIP, no entra el SENASA, no entra la UIF, no entra la Prefectura Naval Argentina. Últimamente el contrabando de esta gente y de la connivencia de las multinacionales o de los grandes señores, incluyo la Bolsa de Comercio de Rosario, que tuvo serios problemas, permitieron de que todo esto se desaguisado. Entonces en el país no quedan las divisas, y no quiero hablar de otros temas que no es de mi competencia, pero con el tema del narcotráfico, que eso es un tema, pero que lo que respecta a la parte comercial, siempre han evadido impuestos. El tema de la explotación del río en materia de dragado, está claro que la tarifa es hasta 12 veces superior a lo que existe en Estados Unidos, en Francia, con lo cual ese costo alguien lo paga. Y ese costo en algún momento se traduce en todo lo que es el fenómeno de construcción de precios en el caso de la Argentina, con lo cual una transformación en este sentido posibilitaría, con independencia de lo que se haga, ¿no? Si es una empresa estatal, si es una empresa privada, extranjera, se podría bajar el precio de esto, y con lo cual el efecto sobre la economía en general podría ser importante. Pero con esto no se termina, porque el contrabando sigue la subfacturación, sigue el enorme mercado negro, y por lo tanto siguen las condiciones que permiten esto que vos llamás sintéticamente, y todo el mundo habla de lo mismo, que sería la fuga de divisas. ¿Qué es la fuga de divisas? Es la pérdida de trabajo argentino y que se va a dejar debajo se va por la cloaca, no se va por la cloaca, alguien se lo queda. Pero desaparece del mundo, así como desaparece la tenencia de dinero en moneda extranjera en el país, que hace poco se estimó en 130.000 millones de dólares. Dinero en el país, en moneda extranjera, que está fuera del sistema bancario. Bueno, ahí tenemos parte de la fuga, 130.000 millones de dólares. La hidrovía está funcionando principalmente para lo que son las empresas usuarias, y la verdad es que no sabemos bien qué hay adentro de los buques. Hay registros de mucha carga y hay registros que no sabemos, no se contabiliza. Es muy complejo para explicarlo, pero yo diría así. En la medida en que el río recibe todas estas afectaciones, se va produciendo cada vez más el grado de concentración monopólica de las 25, 30 grandes empresas. Están todas, Cargill, Monsanto, la que vos quieras. Están todas las grandes compañías reunidas en Rosario, en la Bolsa de Comercio, que es su centro de operaciones, evidentemente, con todo tipo de negocios que muchos deben ser turbios. Es decir, esto hay que decirlo. Se conoció el caso, se denunció porque la policía de los Países Bajos, de Holanda, en Ámsterdam, un barco que venía de todo esto, un gran barco contenedor, llega allá y le descubren 16 toneladas de cocaína pura. Voy a decirlo porque yo no lo puedo imaginar. Ustedes saben, 16 toneladas de cocaína pura. Después de unos días de navegar, el barco se convierte en nuestra casa.
y el río a nuestro refugio. El vaivén de la marea deja de sentirse en el cuerpo y el sonido del motor se hace cotidiano. Pero cuando bajamos a tierra, tenemos la falsa sensación de que todo sigue en movimiento. Ahora viste que se hizo la concesión y ojalá la saquen. Que en realidad sea la flota que navegue el río Paraná sea una flota de Argentina, por lo menos. Acá entran 2.500 barcos anuales y el dragado se está llevando todo lo que se recauda por los peajes. El río Paraná ha perdido prácticamente toda la correntada. No puede ser eso que eso antes tenía una correntada de 8 o 10 kilómetros, ahora tiene una correntada que si hay un viento sur, el río corre al revés. Es imposible eso, algo estamos haciendo mal. Y ya hace 20 años que viene cambiando la correntada. Hace 20 años. Todo por un negocio de tenerle 70 metros de canal a esos barcos de ultramar por 20 metros de hondo. Estamos tapando todas las bocas de los pueblos linderos, de todas las entradas. Vitoria ya perdió el río. Le tuvieron que hacer un canal para que tuviera agua el pueblo. Entonces yo digo que para mí la concesión no tendrían que renovársela. Hay un proyecto, que yo lo estuve mirando, de que los empujes saquen el cereal a puertos afuera. Con 16 chatas, 15 chatas, 16 chatas llevan la mayoría. 1.200 toneladas de cada chata llevan. O sea que 2 empujes de eso ya tendrías la carga de un barco afuera. Y ese barco no tendría que ni entrar acá. Rompen las costas, no respeta la velocidad, porque no respeta la velocidad. Ellos tienen que venir a 8 kilómetros y vienen a 17, 18 kilómetros. Y a veces más, porque a veces los ponemos a la par con el bote a 40 kilómetros y nos cuesta pasar. No sé cuál será el pensamiento del Estado en ese sentido, pero yo te digo que las veces que yo he ido a explicar cosas de la isla, los que han estado en el puesto que lo han puesto, no conocen ni la isla, no se han subido jamás a una embarcación. A la mañana se arranca temprano. Hoy salimos un poquito tarde porque tuve un problemita antes de salir. Todos los días ponemos el tramacho de tarde, al otro día lo levantamos como hace temprano. Sacamos el pescado y si por ahí chirrea sábalo en el río o algo, enseguida nomás le tiramos lance. Pero por ahora tiramos en el río, ¿viste? Porque con este gran bajante no hay laguna, no hay nada, está todo seco. Tengo unos tíos que son puesteros. Van 4 horas a caballo a llegar al puesto, porque está todo seco. ¿Te acordás de tu primer recuerdo del río? Sí, era chico, yo aprendí a caminar en la Laguna Grande, en la banqueta ya. Ahí estaba con el Pinagüe viejo y mi mamá que me criaron y bueno, acá estoy. Para seguir, me encanta esto, la isla, me encanta navegar y pescar. Es mi vida. ¿Qué es el río para vos? El río es todo para mí, es la vida, el agua es la vida.
A lo largo del delta del Paraná, el río se ramifica constantemente. Múltiples brazos, arroyos y riachos subdividen el territorio en un sinfín de islas. Quienes intentan reducirlo solo a una gran canaleta son incapaces de ver el hormigueo de comunidades, organizaciones y familias que recrean ese paisaje cultural litoraleño. Mi nombre es María del Carmen. Estamos en el Paranaguazú, kilómetro 230, de la isla de Varadero. Vivimos hace 32 años acá y va a ser 33 ya, pues estamos en esta posición. Hemos vivido siempre en la isla. Yo nací en Gualeguay, pero me crié en la isla. Después me casé y me fui a vivir a la isla también en otras oportunidades, en otro lado, en el Pavón. Después ya nos vinimos a radicar acá, ya nos quedamos acá. Salimos cuando las inundaciones y después volvemos de vuelta, otra vez a acomodar los ranchos. Y yo mi primer recuerdo del río, lo primero que me recuerdo cuando era chica, que vivía en las islas de Chihuahua, que era un arroyo, no era un río, pero que cruzábamos en la canoita enfrente para visitar a mi tío, a pescar, todas esas cosas. Cuando éramos chicos. Muchos recuerdos lindos tengo del río. Muchos recuerdos también que hemos pasado, que por ahí me he ido a pique con la canoa. Pero bueno, son recuerdos lindos igual. El río para mí es todo. Es lo que más me gusta, la tranquilidad, la belleza que tiene la isla, la naturaleza. La identidad de un río es todo lo que el río permite, potencia, da, entrega. Primero, sus aguas, eso es un río. La música, los paseos, las costaneras, las ciudades que viven enamoradas en las costas que le tocan. Yo nací a orilla del río Paraná, es decir, aprendí a leer, me enamoré por primera vez, me desenamoré a orilla del río. ¿Cómo puedo decir? Digamos, el río es parte de nuestra vida cotidiana. Es prácticamente un cuarto de la Argentina que vivimos al lado de este río. Bueno, la recuperación del nombre es muy importante porque recuperamos identidad. ¿Y cómo se puede recuperar la soberanía sobre las aguas? Bueno, el ideal es recuperar el río. Recuperar el río significa que toda la autoridad sobre el río la tenga la República Argentina, nuestro río. La producción tiene que salir, el comercio exterior tiene que funcionar, pero no tiene que ser el comercio exterior de 25 compañías, tiene que ser el comercio exterior de la República Argentina. Tiene que haber controles y tiene que haber puertos que atiendan y que sean puertos argentinos, donde las aduanas son argentinas y donde el dragado, el balizamiento, el cuidado del río lo haga la Dirección Nacional de Vías Navegables. Tenemos personal altamente capacitado. Por el dragado y balizamiento se le paga a las empresas 12 veces más que en cualquier otro lugar del mundo. Cuidar y mantener el río es cuidar el bien común. Y el bien común es responsabilidad del Estado, no de las empresas. Osvaldo Guido Sabao fue despedido de la Dirección de Vías Navegables en el 2018. Junto a sus compañeros, sigue denunciando que esta tercerización no solo va en perjuicio del Estado en términos soberanos, sino también para la economía de las personas. Necesitamos que exista esa voluntad política de poner en marcha esto, porque significaría, primero, la capacitación de jóvenes, segundo, mano de obra estable y darle un trabajo digno para miles de correntinos y miles de litoraleños. Tenemos las herramientas, tenemos los compañeros que quieren trabajar y el Estado sigue mirando al extranjero o sigue apostando a empresas extranjeras. Hoy tenemos problemas para comprar una batería, pero se le está pagando 100 millones de dólares a una empresa extranjera. La voluntad política hoy pasa por otro lado.
Y la única forma que yo aprendí en todos estos años que tenemos de democracia, la única forma de torcer esa voluntad política es con un pueblo consciente y movilizado. Mi viejo era del distrito, trabajaba en mecánica, y un día nos llaman y me dice si quería trabajar en el distrito, y dije que sí, es decir, fue en 2011 y conocí lo que era un recibo de sueldo, conocí lo que era un gremio. Entonces me di cuenta que esto es todo. Y esta dirección de vía navegable es una de las primeras cosas que destruyó Menem, porque era parte de la entrega. Y durante 100 y pico de años fue la institución del Estado argentino que hizo el dragado y que hizo el balizamiento. Y el dragado, que es muy importante, debe ser en todo el río un dragado cuidadoso, porque vos tenés que cuidar el río, no es que meter pala y sacar arena. El dragado consiste en sacar el sedimento del fondo del río. Es una forma de garantizar la navegabilidad, pero cuando solo se piensa desde la lógica de adaptar esos ríos a los grandes barcos, y no al revés, los estudios de impacto ambiental son fundamentales, algo que la empresa Hidrovía Sociedad Anónima nunca hizo. Algunas de esas consecuencias son más visibles que otras, como los derrumbes repentinos de grandes porciones de costas o los taponamientos de las bocas de los cauces, que complican la navegación entre islas y no nos dejan llegar a algunas entrevistas. vuelta, ¿no? Sí, sacalo. Pero pasito, ¿te das cuenta dónde encaraste? No, pero ahora se puede. ¿Cómo ahora se puede? ¿Cómo ahora se puede? Ahí venía. ¿Que varaste allá y el barco se fue para allá? No, me veré acá. Después se me quedó la verdad. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Alguna novedad? ¿Cómo sigue el viaje? Hola Clau, che, sí, ahí justo te íbamos a mandar mensaje porque tuvimos otra varada, ¿viste? La cosa se está complicando. Vamos por la mitad del recorrido y estamos llegando tarde a las entrevistas, sobre todo Isla Adentro, ¿viste? Uy, qué garrón esto que me contás, Fran. Veamos cómo vamos con el plan de rodaje. ¿Cuáles son las entrevistas que sí podemos hacer y cuáles directamente las descartamos por este tema de la bajante? Vayamos hablando y si no se puede navegar, peguen la vuelta. Dale, Clau, sí, o sea, navegar, podemos navegar, pero por el medio del río, por el medio de la canaleta. Después, si nos queremos meter más isla adentro, se complica. La bajante es la última de las grandes afectaciones que recibe el río Paraná. La especulación inmobiliaria, los incendios y la modificación del terreno para la cría de ganado en isla son las otras actividades que dañan sus sistemas de humedales. Tenemos que pensar no solamente la hidrovía, tenemos que pensar qué hacemos con los cultivos, con los bosques, con los pastizales en las riberas del río Paraná, del río Uruguay y de sus afluentes, en el Bermejo, en el Pilcomayo. Y hay un concepto que todavía los funcionarios no incorporaron, que es el cambio climático.
El escenario que teníamos hasta el año 2013 no es el mismo que vamos a tener a partir de ahora. Entonces un montón de condiciones ambientales van a cambiar y bruscamente. Quique Sierra es al mismo tiempo marino mercante y un apasionado por la conservación de la naturaleza. Conoce a la perfección los ecosistemas asociados y el rol que cumplen en mantener la salud del río. En el camalote podemos definir qué es el delta. Yo les hablaba de una esponja. Si ustedes cortan el camalote, tienen a la mejor planta depuradora gratuita. ¿Qué es esto? Casi la mayoría de las especies, como ser en el caso del canutillo, el junco, las lechugas de agua, que son, en este caso son plantas flotantes, este es el mejor depurador de agua gratuito que hay. Para que se den una idea, el delta del río Paraná es la autopista de biodiversidad también. ¿Y qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad tiene muchas definiciones y si tomamos una definición por ahí más de libro, te va a decir que es la cantidad de individuos que hay, su abundancia. Bueno, la verdad que esa no es una definición que a mí me guste tomar, sino más como una perspectiva de sí todos los seres vivos que habitan determinado territorio y el vínculo que hay entre ese territorio, esos elementos, con esos seres vivos también. Dentro de estos seres vivos formamos parte las personas, los humanos, y todas nuestras actividades que están vinculadas a ese entorno, como el trabajo, la pesca, la caza también, muchas veces es una, forma parte de esa biodiversidad. Por ejemplo, ahora estamos en un humedal, es una zona humedal, los humedales lo que hacen es retener grandes cantidades de agua, funcionan como esponjas. Entonces, al retener toda esa cantidad, cuando el río crece, hace que las inundaciones después no sean catastróficas. Lo mismo cuando hay una sequía, si no llueve por mucho tiempo, el humedal va liberando de a poco ese río que está y permite que las ciudades se puedan abastecer de agua y que la biodiversidad que está en las islas también lo haga. Este es el canutillo. Esta es otra de las plantas que hacen el embalsado. Fíjense, son huecas. La caña del río. Cada nudo y esto, junto con los sedimentos de las crecientes, es el suelo del delta. En este caso son raíces de camalote. Siempre se dice que para amar un espacio hay que conocerlo y por ende también se lo puede cuidar. Creo que todas las personas que están mucho más cercanas a estos espacios, al río, al monte, tienen una percepción de que ahí realmente hay vida, de que eso nos sostiene a nosotros como seres humanos, porque la salud de ese entorno es nuestra salud también, entonces la protección siempre es mayor. Yo creo que si bien muchas veces podemos ver algún niño jugando con una gomera y demás, esos niños después entienden la importancia de la biodiversidad porque la han vivido. Soy Omar Brito, estamos en el kilómetro 142 del Paraná Las Palmas. Esto es Isla de Varadero. Me dedico a lo que es la apicultura. El río para mí es la vida, es tranquilidad, paz. Vivo del río, es un sustento el río para mí. Y hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Defenderlo en el tema de que no sea como quieren ahora, con el tema de la hidrovía, todo eso, que lo quieren privatizar. No, el río tiene que ser nuestro. Yo vivo sobre la hidrovía. Nosotros perdemos 2 metros de costa por año, acá en el lugar donde estamos. Y yo ya perdí 2 embarcaciones. La rompen los barcos. Con la velocidad, no respetan, pasan a cerca, lejos, no les importa nada. Nadie controla lo que es un nudo de un barco. Yo vivo solo acá en la isla con mi mujer. Tenemos una granja familiar, hacemos una huerta también para consumo propio y tenemos un poco de hacienda. ¿Tiene apicultura en la isla?
es como una compañía. Nosotros estamos solos, el vecino más cerca vive a 3 kilómetros y la abeja para mí es una compañía. Yo me levanto en la mañana, voy al colmenar, les doy de comer, las curo, hago un núcleo y también le saco lo que ella me da, ¿no? Que es la miel. Yo tenía 50 cajones de abeja y bueno, con el tema este del humo, que se quemó todo, perdí la mitad de las abejas. Y nos estamos matando a nosotros mismos, porque sin abejas no habría alimento en el mundo. Es complicado dimensionar la cantidad de decisiones, voluntades y personas que implican megaproyectos como el de hidrovía, capaces de modificar enormes cantidades de territorio, de influenciar incontables vidas y de avasallar con ecosistemas enteros. Así lo explica el abogado ambientalista Jorge Daneri, una de las personas que ayudó a declarar libre de represas a la provincia de Entre Ríos en los años 90. No es solo una vía de comunicación, es la herramienta central que moviliza y que anima a la expansión de la frontera agropecuaria, a la expansión de la frontera minera y por lo tanto la deforestación, por lo tanto la concentración de la tierra, la expulsión de campesinos y de pueblos originarios en los últimos 30, 40 años del que el proyecto se está llevando adelante, los números así lo indican, ha sido desolador, devastador. Es un impacto que produce enormes injusticias sociales y ambientales. Por eso nosotros decimos que no hay justicia social sin justicia ambiental y no hay justicia ambiental sin justicia social. Y este proyecto, donde ahora se pretende mayor calado en la mayor crisis hídrica conocida de la historia de la cuenca, como una expresión también brutal de la crisis ambiental, de la crisis de civilización, pretende, sin agua, profundizar más el cauce, ensanchar más los canales para que barcos cada vez más grandes puedan llegar hasta el corazón del Paraguay. Estoy diciendo que entra por ahí el escape, por ahí por la salida de agua. Río El Chorro, entrar. Mira, Juli, cómo entra todavía el chorro donde hizo la típico, se queda cualquiera. Mirá. Ahora sí, ahí. Ahora sí. Uy, la concha de su madre. ¿Qué? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Dejó de entrar agua. Ahora dejó de entrar agua. Pero yo creo que eso no se llenó por ahí, Choza. Bueno, pero no se llenó. Hola, Clau. Che, bueno, ayer casi nos hundimos. Empezó a entrar agua por el caño de escape mientras dormíamos y zafamos justo.
lo pudo resolver rápido Hugo, pero nada, eso, casi nos vamos a pique. No sabemos si tuvo que ver con las varadas, con algún golpe, pero me parece que ya está, que pegamos la vuelta, ¿o no? Sí, Fran, vuélvanse. Che, menos mal que la zafaron. Sí, quédense tranquilos, peguen la vuelta, que vamos a tener tiempo. Por lo que vi en las noticias, se prorrogan los plazos de la licitación y por ahora no se va a conceder la licitación a las empresas. Por ahora, no sabemos qué puede pasar en cada gestión. Vuelvan tranquilos que vamos a tener tiempo para pensar qué nos falta y si es necesario volver por tierra o tenemos que navegar de nuevo. Estamos en un momento crucial y que es la posibilidad de cambiar este tipo de gestión, como hablábamos recién, de cómo se viene, justamente cómo se viene proyectando nuestro río. Si lo que queremos que siga vinculado a la exportación de estos productos para beneficiar a determinados actores económicos concentrados o recuperar, digamos, el río para todas y todos. Ese es como me parece el desafío hoy en día. Creo que lo crucial está ahí. Y es la discusión que se está dando y me parece que es a donde tenemos que apostar, a recuperar otra forma de vivir y de reconectarnos con el río, ¿no? El río Paraná y todo lo que está pasando en el ecosistema se la va a cobrar y ya se la está cobrando. Ojalá que esto sirva para que reflexionen, para que se den cuenta que todo tiene un límite. Y el límite lo impone la naturaleza. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. El río da la posibilidad de discutir todo esto que habíamos conversado, ¿no? Nos da la posibilidad de discutir la cuenca, nos da la oportunidad de discutir el modelo productivo, nos da la oportunidad de discutir el monocultivo de la soja, nos da posibilidad de discutir un relanzamiento de lo que sería la regionalización y la necesidad de que la gente vuelva o al campo o vuelva a las pequeñas localidades. O sea, el río da todas esas posibilidades. No es el río porque sea una categoría de Dios, ni mucho menos, pero me parece que el río es una excelente excusa y una excelente posibilidad para que esto sea una realidad en el mediano plazo. Ezequiel Gato estudió historia, pero se especializó en investigar de qué forma pensamos los futuros y cómo influyen estas formas en nuestras posibilidades de hacerlos realidad. Yo entiendo las imágenes de futuro como el acto de postular un mundo, una realidad en un momento por delante del momento en el que vivimos, ¿no? Hace un rato cuando estaba sentado acá viendo unas aves, sí, todo muy silencioso y el sol y todo bastante bien, pensaba, estas son las costas que necesitamos, por ejemplo. El relativo silencio que hay en este lugar creo que es un bien muy escaso en las ciudades y que de una manera u otra todos lo anhelamos y que haría muy bien tener más espacios de silencio en las zonas urbanas. Y también es un río que da, un río con el cual se trabaja. Reivindico la posibilidad, digamos, humana de la alteración y de la producción. No me interesa conservar las cosas en un pasado prístino, prehumano, pero claramente las matrices y las estrategias y las formas de la práctica técnico y productiva tienen que cambiar. Hay posibilidades técnicas, creo yo, para otras formas, creo que las tenemos. Entonces el río también puede ser un buen lugar para desplegar eso, para ensayar otras maneras de producir, de inventar, no insistir siempre con las mismas formas, sobre todo cuando esas formas son una mierda y son destructivas e incluso están destruyendo la plataforma de juego, por decirlo así. El río es la vida, el río somos nosotros, sin el río no existimos, el río es poesía, es futuro, el río es amor, el río es todo, el río es reinos de vida. Uno quisiera haber nacido creyendo ser río con la mayor humildad. ¿Y cuál es el futuro del río? El futuro del río creo que sigue siendo esperanzador. Están pasando cosas, están pasando despertares, está pasando la juventud, esa, que se lleva todas las estructuras bipolares, bipartidistas, que enriquecen los grandes partidos
y que inventa lo nuevo. La esperanza es que aparezcan esos jóvenes de 35, 40 años que con convicciones, con compromiso y con un corazón sano hagan política para los pueblos. ¡Vamos, que viene el agua! ¡Arriba! Dale, dale, vamos todos para atrás, rápido, el gol y mantén los francos. Dale, Franco. Dale, vení, papá. Vamos, vamos. Dale, fuimos, chavales. Si tu viaje se volvió oscuro y crees que perdiste la costa del río, si la tierra empieza a llamarte y sentís en tu cuerpo un lugar perdido, el sol empieza a brillar, algo te despertará. Todas las cosas que extrañan su lugar. Un río está llegando al mar, aves lo guían en silencio. Entra mi sombra en el agua, un tesoro oscuro me espera al final. Veo una flor del aire, luces que no esperaba. Se mezcla el sol con el agua, vuelvo en tu cauce, río Paraná. El sol empieza a brillar.